Si algo demuestra cómo este 2022 está rompiendo toda clase de paradigmas, es el hecho de que Amnistía Internacional, probablemente la organización de derechos humanos más citada y respetada en el mundo occidental, también se haya convertido en sospechosa de estar bajo la influencia de Rusia. Como lo oyen. Esta especie de brusco e inesperado giro de guión mediático y en parte también político se produjo a raíz de un informe de la conocida ONG sobre el papel de las Fuerzas Armadas ucranianas en la guerra en Ucrania y el Donbass. ¿Qué dice el informe exactamente? ¿Quiénes y sobre todo cómo reaccionaron tras su publicación? Y todavía más importante, ¿qué conclusiones pueden sacarse de esas reacciones? Ahí les va. El pasado 4 de agosto, Amnistía Internacional publicó un informe en el que señala que las tácticas de guerra empleadas por las Fuerzas Armadas ucranianas ponen en peligro a los civiles. Según el organismo, los soldados ucranianos se alojan en áreas residenciales y utilizan hospitales y escuelas como bases militares. Prácticas que irían contra el derecho internacional, ya que convierte esas instalaciones civiles en posibles objetivos militares. El reporte, elaborado por investigadores de la ONG desplegados en diversos puntos de Ucrania afectados directamente por el conflicto, menciona el uso de hospitales como bases militares de facto en 5 localidades y subraya que de 29 escuelas que visitaron, en 22 había presencia de militares o evidencias de que la hubo. El informe documenta despliegues militares y ataques realizados por las fuerzas fieles a Kiev desde áreas residenciales en un total de 19 ciudades y localidades, tanto en territorios del centro y norte del país como en áreas del Donbass. El documento, en fin, no deja muchas dudas sobre la conducta de al menos parte de las fuerzas militares ucranianas. Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Lo sorprendente en este caso, más que las reacciones, fueron los protagonistas de ellas. Y es que históricamente lo normal es que los grandes medios y políticos occidentales se apoyen en los informes de Amnistía Internacional y sean otros quienes los rechacen, no al revés. Sin embargo, el primero en criticar el informe fue un protegido y aliado de Occidente, el presidente ucraniano, y lo hizo de forma contundente. Pocas horas después de la publicación, Vladimir Zelensky dijo que el documento de la ONG era injusto, que se sentía indignado, que equiparaba víctima con agresor y que eso era propio de terroristas o sus cómplices y no se podía tolerar. Algo más sosegada, en las formas más que en el fondo, fue la opinión de la Unión Europea. Peter Stano, portavoz de la Cancillería Europea, justificó las acciones denunciadas por Amnistía Internacional en que el ejército ucraniano está reaccionando a una agresión y tratando de proteger a la población civil. Desde Polonia, tal vez en una especie de homenaje a su compatriota más famoso, Juan Pablo II, decidieron ser más papistas que el Papa y sus declaraciones fueron todavía más explícitas que las del presidente ucraniano. La Cancillería polaca pidió que se estudiaran las posibles influencias políticas e ideológicas procedentes de la frontera oriental, es decir, de Rusia, sobre Amnistía Internacional. En medio del revuelo generalizado, la responsable de la ONG en Ucrania renunció a su cargo por diferencias éticas con la dirección internacional del organismo respecto al informe. Oksana Pakalchuk acusó a la organización de publicar un material que parece apoyar las narrativas rusas y servir a su propaganda, aunque fuera de forma no deliberada. Pero más allá de las diferencias de tono entre los cuatro, lo llamativo es que ninguno de ellos negó el contenido del informe de la ONG. Es decir, las críticas no fueron que las denuncias plasmadas en el texto fueran falsas, exageradas o basadas en alguna metodología dudosa, no. El rechazo se centró en que podían ser usadas por Rusia a su conveniencia o que publicarlas ahora era mala idea. Parafraseando una conocida expresión, tienes toda la razón en lo que dices, pero no defiendo tu derecho a decirlo en este momento. Y esa aceptación implícita del contenido del informe como algo válido, sumado a su justificación debido al contexto de la guerra, contravienen no solo varios artículos de la Convención de Ginebra que regula el derecho internacional humanitario, sino todo su espíritu. Porque en el artículo 18 del texto, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con sus modificaciones, ha buscado proteger las vidas de civiles en el contexto de un conflicto armado, se pide situar los posibles objetivos militares lo más lejos posible de hospitales. Del mismo modo que en su artículo 58 se exhorta a alejar equipamiento o personal militar de zonas densamente pobladas, así como de infraestructuras civiles. En ninguna parte del texto se justifica que estas recomendaciones dependan de si uno se considera víctima o agresor, sobre todo porque en la guerra nadie se considera agresor. Por eso son convenciones de obligado cumplimiento para todos los actores y ratificadas por todos los estados. Si las críticas al informe de la ONG fueran que miente,
que lo que denuncia no es cierto, que es falso, una exageración, un montaje, no estaríamos haciendo este video. Al fin y al cabo, en los conflictos armados, lo más normal es negar las acusaciones. Pero otra cosa es justificarlas o minimizarlas como si las convenciones de Ginebra fueran unos consejos como las lentejas, que si quieres los tomas y si no los dejas. Y es que no solo se admite como válido implícitamente el contenido del informe, sino que entre quienes lo hacen, varios acusan a la organización de cómplice o aliado de Rusia. Una organización que ha emitido tantos y tan duros informes sobre Rusia en el pasado, con énfasis especial desde el inicio de la guerra, que el verdadero desafío es encontrar alguno en sus 60 años de historia en los que se hable mínimamente bien de las políticas de Moscú en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cómo explicar que en una sola acción el llamado Occidente colectivo arroje la sombra de la sospecha sobre probablemente su ONG más respetada y citada, y al mismo tiempo anuncie tranquilamente que el derecho internacional humanitario puede ser un derecho o no, dependiendo del caso? Pues porque cualquier frase, crítica, duda, por pequeña que sea, que pueda ser interpretada como favorable a Rusia de alguna manera, se encuentra actualmente vetada en los grandes medios a nivel mundial y en algunos de los países autoproclamados como guardianes de la democracia, vetada a todos los niveles: mediático, político y hasta jurídico. ¿O acaso recuerdan alguna ocasión en la que Amnistía Internacional haya pedido disculpas por la angustia causada a quienes acusó de crímenes en alguno de sus informes pasados? Porque eso es precisamente lo que sucedió tras la publicación del documento que abordamos en este video. Y no es coincidencia que ocurra ahora. Como no es coincidencia tampoco que justo en estas fechas la cadena estadounidense CBS retirara y modificara un documental donde afirmaba que la mayor parte de armas que Occidente envía a Ucrania no llegan a la línea del frente. ¿O acaso recuerdan algún caso en que un gran medio privado estadounidense eliminara un programa porque ofendió a un gobierno extranjero? Todo esto no tiene nada que ver con lo que cada quien piense sobre la mucha, poca o nula validez de los informes de Amnistía Internacional, hoy, ayer o siempre, ni sobre el gobierno de Rusia o el de Ucrania, o las acciones de los militares de ambas naciones. Puede estar a favor o en contra de unos u otros, o de todos, o ser indiferente. No hicimos este video para que cambien de idea a ninguno de esos respectos. Hicimos este video porque desde hace tiempo, pero con más fuerza en 2022, surgen cada vez más ejemplos de una doble moral que, más que doble, ya parece directamente nula. Y cuando quienes con énfasis y durante décadas declararon ser los principales guardianes y defensores de determinados valores sagrados comienzan a ignorarlos, matizarlos, minimizarlos o directamente pisotearlos, mientras dicen que en su caso está plenamente justificado, es señal de que ya llegaron a un punto en el que están dispuestos a lo que sea.